historia donde yo podía también lanzar esa pregunta, ¿no? Si un personaje como el que vemos al principio raya en la iluminación o no, o cómo, y finalmente es una pregunta que yo no me puedo responder, y que me la sigo haciendo muchas veces cuando tengo un conocido indigente que transita por la colonia, por ciertas colonias de la delegación Cuauhtémoc, que siempre me lo he preguntado, o sea, si Luisito está iluminado o no. Y entonces me parece que era un buen lugar para preguntárselo, ¿no? Y como volverlo a bajar a la tierra en un punto, sacarlo de ese estado para bajarlo a lo más carnal, ¿no? Y qué pasa cuando eso sucede. Y cómo, y si se puede transformar la realidad una vez que estás metido como en la peor parte de este sueño que nos tocó vivir, pues, ¿no? En la violencia, si cambiando el punto de vista se puede o no como incluso modificar lo que estás viendo, ¿no? Son como preguntas. De ahí salió un poco eso y de ahí salió la idea de que el final tuviera un asunto como de cambio de punto de vista, que es algo que también tiene el sueño de Luis, que yo quería seguir, o pienso seguírmelo preguntando, ¿no? A través del arte. Pues un poco eso, un poco si el tiempo existe o no, o sea, cuál es el sueño, ese tipo de preguntas como de si cambiando la manera de ver la realidad esta se puede o no modificar, ¿no? Porque desde mi perspectiva un poco, a manera de pregunta, yo no me respondo nada porque pienso que es imposible. Si de veras esto es lo único que hay, me parece que está de la chingada. Ari, por acá, a tu izquierda, a tu derecha, perdón. Tu película alude directamente a los policías, si bien en su instancia de no ser exactamente los causantes de esa situación, pero sí de formar parte de todo un sistema, ¿no? ¿Tuviste algún problema con ellos en cuanto se dieron cuenta que estabas filmando, que si ellos participaban o no? No quisieron participar, eso sí, desde luego. Pero por ejemplo la mujer que agarra al Chano para meterlo, que es del barrio, pues es que esa es la cosa, ¿no? O sea, es que no hay una diferencia tan evidente entre la policía y la no policía en el barrio. O sea, hay banda que fue policía o que va a ser y que todos están vinculados, vaya. Y uno de los jefes de la delegación Iztacalco, pues me enteré de muchas cosas yo estando filmando ahí, pues, ¿no? De quiénes secuestran y esas cosas. Entonces pues hay un umbral muy poco claro entre la procuración de justicia o la impartición de justicia y el crimen. Casi son la misma cosa en México. O juegan, ¿no? O sea, es flexible. Gracias, Ari. Bueno, son dos preguntas. La primera, por supuesto, sobre la referencia al título Despertar el polvo, que bueno, me imagino que tiene muchas referencias sobre este ser de que polvo somos y polvo nos convertiremos en esa referencia. La segunda, bueno, es un poco completar las intenciones de la película y sobre el final, ¿no? Qué tan desesperanzador o lo contrario puede ser el hecho de que el personaje principal en realidad se dé cuenta de que tiene que elegir en realidad entre un infierno y otro. No precisamente o esta subida como al cielo, ¿no? tan mística que tomas en este caso, ¿no? ¿Cuál era para ti el final que pesaba más en este sentido? Bueno, en cuanto al título, sí tiene que ver con eso, justo. Y también tiene que ver con que a mí, más que cine negro, en algún momento me parecía como un western. Muy simple. Entonces, de alguna manera, ¿no? Como esto, que el cambio de delegación y como que había una cosa como muy simple en cuanto al conflicto dramático que me parecía que tenía que ver con eso y como de alguna forma la persecución como obsesiva del personaje,
como ir detrás de él por todas partes, me parecía que tenía un poco que ver con eso. Entonces, de pronto salió este título que tenía un poco que ver con ambas cosas, ¿no? Que me parecía que mostraba de alguna forma la pregunta, esta pregunta como más existencial que tiene la película, y por otro lado este asunto como muy básico de acciones muy hasta rudimentarias, si quieres, ¿no? Lo matan, entonces tiene que ir a buscar al jefe que está en la otra delegación, entonces tiene que cruzar el pueblo y llegar a la otra comarca, como una cosa muy simple. Entonces, de alguna manera es eso. Y sí, o sea, sí, claro que el personaje se enfrenta a dos infiernos y que tiene que elegir, ¿no? La cuestión es si eso es si eso es realmente una elección, ¿no? Y que quien haya crecido en un barrio así, o no quizá no tan brutal, pero sí un barrio, sabrá que en un barrio particularmente como el Campamento 2 de Octubre, no está muy a la elección del consumidor la violencia. Es una cuestión con la que se crece, ¿no? Yo creo que en el campamento es más fácil ser criminal que no serlo. De hecho, para no serlo hay que hacer un esfuerzo muy grande. Por aquí, Harry, mencionabas que estaban como muy cercanos el crimen y la impartición de justicia, pero ¿te parece que eso solo sucede en los barrios o también en otros estratos sociales? No, hombre, eso sucede en todas partes, ¿no? Sí, ese es justo. Bueno, aquí es que, bueno, está centrada en el barrio, pero eso mismo se puede llevar a o sea, que no paga impuestos la gente más rica del país, ¿no? Ayer estaba hojeando una revista que hablaba de las familias más ricas de México. Y pues uno no se puede ni imaginar lo que significan miles de millones de dólares. O sea, mi cabeza no entra a esa lógica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuánto es eso? ¿No? Y uno no se puede explicar que esa gente piense que no hay una relación entre un país literalmente en llamas, como el que tenemos ahora, ¿no? Y que ellos pues tomen provecho del sistema con el que llevamos conviviendo todos hace 400 años, ¿no? Un sistema de abuso y de impunidad y tal, en el que ellos pues pagan los impuestos que se les da la gana pagar y cosas por el estilo. Y se benefician de eso y yo no sé si después salen a la calle y digan, no, hombre, es que está de la chingada este país, y no relacionen que ellos son parte principal del problema, ¿no? Las familias más ricas, pues, y los políticos que si tomas, o sea, si cualquiera de nosotros tomamos un libro de historia y abrimos en el capítulo de la Revolución Mexicana, pues aparecen apellidos como Krill y como los mismos, ¿no? Entonces, como que lleva funcionando el mismo sistema muchos siglos de una manera muy semejante. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que en México se habla muy poco de racismo. Y yo me traté de acercar al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación y la visión del racismo que se tiene en general en México pues es muy curiosa, porque es un racismo que no tiene que ver con lo mexicano, cuando ese es el problema más grave, es el racismo que sí tiene que ver con lo mexicano, en fin, es muy complicado todo el asunto. Y me parece que de pronto se habla demasiado poco de las cosas que verdaderamente son importantes. Entonces, contestando ya concretamente la pregunta, yo creo que pasa en todos los ámbitos, por supuesto, esta flexibilidad, ¿no? Que es una cosa que nos caracteriza a los mexicanos, es justamente que somos muy flexibles con el honor, por ejemplo, ¿no? Todos. ¿Hay planes, ya tienes planes de distribución, hay contactos? Porque normalmente las películas mexicanas que no tienen un apoyo internacional se quedan en foros, en ciclos, no sí. llegan a ver. Pues estamos ya buscando, sí, estamos platicando con distribuidores independientes de cine más de este tipo, ¿no? Que nos ayuden a tener por lo menos un estreno chiquito, pero sí un estreno, y que por lo menos tengamos
quién sabe qué pase, pero tener por lo menos la oportunidad de tener una salida.